Acomodado en la barra. Sí. Acomodado en la barra. Señoras y señores, el momento ideal para hacer el libro gordo de Germán. Y te voy a llevar, Chelo, 35 años atrás, pero un día como hoy, 19 de abril de 1987, se cerró una historia que empezó el 16 de abril. 3 días y medio, 4 días antes, en algo que pudo haber terminado, muchos dicen, con la democracia Nobel, jovencita en la Argentina, tenía 3 años. Sí. No, podría haber terminado en una tragedia con miles de muertos. ¿Qué pasó? Todo empezó en Córdoba. Podemos ir viendo las imágenes mientras vamos relatando. ¿En Córdoba empezó? En Córdoba empezó en el tercer cuerpo de ejército. Mirá. Ahí se atrincheró el nabo Ernesto Barreiro. El Papa había venido 10 días antes. Claro. Ahí estamos viendo imágenes del tercer cuerpo de ejército. Ernesto Barreiro era un militar de medio rango en esa época que no quería ir a declarar por la causa o por el juicio a las juntas militares. No quería declarar y no quería quedar detenido por la represión que había ocurrido durante la dictadura del 76 al 83. Algo ya consensuado. Sí. Se atrincheró en el tercer cuerpo de ejército, después se fugó, para muchos se lo llevó Prima Testa. La cuestión es que terminó en Buenos Aires. Y en Buenos Aires la cosa empezó en Campo de Mayo. Y ahí vemos el origen de una palabra muy característica en la Argentina, cara pintada. Mirá. El famoso cara pintada. Claro, tienen la cara tiznada, son los hombres de Aldo Rico, un coronel que había estado en la guerra de Malvinas, pero que antes había estado también participando de la represión en la época del proceso militar y que tampoco tenía intenciones, junto con su gente, de ir a declarar a la justicia federal sobre lo que habían hecho. Aldo Rico, Tortura, violaciones, muerte. ¿Aldo Rico tenía poder dentro de los militares ahí? En ese momento demostró que una parte del ejército le respondía. Mirá, ¿podemos volver un segundito atrás a una imagen? Vamos a ver por qué hubo consenso de toda la clase política. Mirá, José Manuel de la Sota, Eduardo Angelós, Chiche Grosso lo tenemos de este lado. ¿Negri? Negri y Ramón Mestre, padre. Esta marcha fue en Córdoba para defender a la democracia y para decirle a los militares, vamos todos juntos, peronistas y radicales fundamentalmente, que eran los partidos mayoritarios. Podemos seguir, señor director, con las imágenes. Ahí estamos viendo Alfonsín en Buenos Aires, hablándole a la gente. Ya lo vamos a tener Alfonsín por separado, viendo las imágenes. Con el vicepresidente. Sí, Martínez, que era cordobés también. Sí, Víctor Martínez. Fíjense en la cantidad de gente que había en Plaza de Mayo. Se habla de más de 1 millón de personas. Esto fue el 19 de abril de 1987, un domingo de Pascuas. Alfonsín le dice a la gente, voy a ir a negociar con los militares a Campo de Mayo. ¿Qué pasaba en Campo de Mayo? Estaba Aldo Rico atrincherado y había 1 millón de personas alrededor, gente común, queriendo tomar el cuartel. Y los militares apuntándole con fusiles FAL. Para. O sea, se conoce la noticia, o lo que hoy se diría, se viraliza. Se conoce la noticia y la gente, a 4 años de la vuelta de la democracia, después de haber vivido una dictadura, va a los cuarteles a querer tomar el silo civil. Quiere tomar el cuartel de Campo de Mayo, donde estaba Aldo Rico replegado junto con sus hombres. ¿Por qué? Porque Alfonsín ordenó una represión militar y el general Alaiz, que tenía que venir desde Rosario a Buenos Aires, iban 3 días y todavía no llegaba con los tanques y sus hombres. O sea, se había hecho a un costado y había dejado al pueblo civil a merced de estos carapintadas. Podemos escuchar lo que decía a primera hora Alfonsín en la Plaza de Mayo antes de ir a Campo de Mayo, donde estaban los militares. A ver. He tomado una decisión
Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Yo les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. He resuelto. Bueno, pone piel de gallina. Sí, es increíble. Después de esto, ¿Alfonsín va a Campo de Mayo? Alfonsín va en helicóptero a Campo de Mayo acompañado, entre otros, por Antonio Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Peronista. en representación del justicialismo, otros dirigentes de radicales y peronistas, y 2 edecanes militares, que eran 2 sacerdotes, que tenían llegada, obviamente, a las tropas. En Campo de Mayo estaba atrincherado el grupo más importante de los Carapintadas, no obstante, esta era una rebelión que estaba en todo el país, ¿no? Una rebelión de mandos medios que no querían ser juzgados iguales que los generales de las juntas militares. No pasó lo mismo. Con el tiempo, por ejemplo, el Nabo Barreiro, el que inició esto, tiene cadena perpetua. Sí. Bueno, Alfonsín va, después se sabe que pactó con Rico, habla con Rico, habla con los militares, la tensión era extrema porque había 1 millón de personas rodeando Campo de Mayo, con gente que quería ingresar y adentro militares que querían disparar. De hecho, algunos dispararon. Tiros al aire, tiros a la multitud. Por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales. Alfonsín va, se reúne con Rico y con Obeid, con alguna de la gente que estaba cercana a Rico, todos militares carapintadas, vuelve a la Plaza de Mayo y le dice esto a la gente. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Ahí está José Luis Manzano, un hombre muy importante del peronismo de la época. Solo un dirigente con la muñeca política de Raúl Alfonsín pudo evitar, primero, la posibilidad de un golpe de Estado y segundo, que hubiera un derramamiento de sangre muy importante en la Argentina porque los testimonios posteriores dieron cuenta de que los militares que estaban en Campo de Mayo estaban dispuestos a dispararle a la multitud. ¿Qué es lo que termina negociando y qué es lo que termina pactando Alfonsín con Rico para que no pase la tragedia que todo el mundo suponía que iba a pasar? Termina pactando la ley de obediencia debida, que era que los mandos medios no tenían la misma responsabilidad en un juicio que los mandos superiores.
No era lo mismo Videla que Rico, no era lo mismo Macera que el Nabo Barreiro. Cosa que el tiempo después terminó poniéndolos a todos en la misma balanza como genocidas que eran y que habían sido. Ahora, solamente la democracia en ese momento se salvó por Alfonsín y por la gente que entendió que no quería más militares en el poder en la República Argentina. Hubo otros casos posteriores a esto, pero la Semana Santa de 1987, de cuyo final se cumplen hoy 35 años, fue la que marcó la vida civil en la Argentina, por lo menos desde 1983 para acá. Cuando siempre decíamos recién que está bueno poder hablar y hacer el libro gordo de Herman para recordar estos temas, porque muchos temas, ir al famoso libro gordo de Herman o a los conocimientos de Herman, nos lleva a conocer determinadas historias para no volver a cometer los mismos errores. Exactamente. Fue el libro gordo de Herman, aquí en La Mañana del CEP.